Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy os traigo 3 herramientas muy interesantes de la marca Bevor. Vamos con la primera. Y es la sierra de banda Bevor modelo R2103 de 1100 vatios. Con ella podrás cortar materiales diversos con precisión y seguridad. Su base con gato mantiene las piezas firmes o puedes prescindir de ella y usarla de manera portátil. Perfecta para cualquier taller o proyecto en casa. La caja contiene libro de instrucciones, 2 sierras y un juego de llaves Allen. Tiene botón de encendido y apagado, gatillo, luz LED de trabajo y un potenciómetro con 6 velocidades que lo podremos ajustar según el material, más lento para metales duros y más rápido para madera o plásticos. Tiene una palanca para trabajar en ángulos de 0 a 45 grados. Esta máquina puede cortar piezas de hasta 127 por 127 milímetros y funciona en seco, no requiere lubricación. Debajo de la descripción te dejaré un vídeo más extendido sobre esta máquina. También se puede usar sin la base. Vamos con la segunda herramienta. La máquina que vamos a probar es el limpiador ultrasónico Bevor de 15 litros. Hay una versión de 10 litros y las hay también más grandes o más pequeñas. Llevan libro de instrucciones, tapas, rejillas y la de 15 litros lleva una rejillita pequeña para poner objetos pequeños. Tiene sistema de desagüe. Su funcionamiento es muy simple. En la parte frontal tenemos el panel de control, que cuenta con control de temperatura, que la sube hasta 80 grados para mejorar la limpieza, y con temporizador ajustable hasta 30 minutos para decidir cuánto dura el ciclo. Puede limpiar desde un carburador, cargadores de batería, máquinas que han estado sumergidas en barro por una inundación, la correa de un reloj, pistolas de aerografía, placas electrónicas, tus viejos discos de vinilo, etc. La limpieza en general se divide en 3 puntos: la química, la temperatura y la mecánica. La máquina genera ondas ultrasónicas dentro del tanque lleno de agua. Estas ondas crean microburbujas microscópicas que implosionan rápidamente, desprendiendo la suciedad incluso en huecos pequeños sin dañar los objetos. Este tipo de máquinas se usan en talleres, industrias, sanidad, mantenimiento. También son muy comunes en joyería y relojería. Para herramientas, piezas mecánicas, componentes metálicos, tiene muchísimas aplicaciones. Próximamente haré un vídeo extendido sobre esta máquina. Y vamos con la tercera y última herramienta. Máscara de soldadura. Vamos a ver qué contiene la caja. Y contiene el libro de instrucciones, recambios como 2 pilas, 2 cristales para el frontal y un cristal para el interior. Y la máscara. En la parte exterior tenemos la perilla lateral, que es para ponerla en modo apagado y se ve perfectamente. Podrás utilizarla con la sierra, con la moladora angular
y activar la máscara en diferentes grados de oscurecimiento, que dependerán del amperaje que utilicemos. A mayor amperaje, más alta numeración. Y ahora vamos con la parte interior. Voy a desmontarlo para que veáis bien la botonera. Estas pestañas las giro, levantamos aquí y sacamos. En la parte derecha hay un botón que tiene dos posiciones. En el modo superior 913 estaría en posición soldadura y en el modo 5.9 hacia abajo sería para corte de oxiacetileno o plasma. Si solo vas a soldar, ponlo hacia arriba. Delay o ruleta de retardo. Controla cuánto tarda la pantalla en aclararse cuando paras de soldar. Delay corto se aclara rápido. Un delay largo protege los ojos cuando el metal sigue incandescente. Ruleta de sensibilidad. Ajusta qué tan fácil detecta el arco de soldadura. Para arcos pequeños o débiles se pone más sensibilidad, ideal para TIG. Y cuando pones menos sensibilidad, evita que se oscurezca por luces externas o reflejos. El botón Test sirve para comprobar que el filtro LCD oscurece correctamente. Al pulsarlo, el visor debe oscurecerse inmediatamente. Y arriba pone Low Battery. Si esta luz se enciende, te estará indicando que la batería interna está descargada o casi agotada. El ajuste de la cabeza es increíblemente cómodo y es muy ligera. Te la recomiendo. Y mirad con qué claridad se ve por la pantalla. Y aquí tenéis las tres herramientas con sus precios. Y si entráis en el enlace debajo de la descripción, entraréis en una página segura y obtendréis un 5% de descuento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.